A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa que hemos denominado la crisis económica del Ecuador. Hoy vamos a tratar un tema, de todos los temas que tiene la economía ecuatoriana, pero un tema importante que en estos días la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional están analizando, que tiene que ver con la proforma presupuestaria del Gobierno Nacional, lo que se llama el Presupuesto General del Estado para el año 2020. El gobierno presentó la proforma hace ya más de 2 y pico de semanas, ¿sí? La recibió la Asamblea a través del comité, la comisión correspondiente, hicieron el análisis y decidieron por una serie de razones devolverlo, con más de 15 sugerencias y recomendaciones en las que los señores legisladores tienen dudas sobre uno u otro tema de la proforma presentada por el gobierno. Y el gobierno tiene unos 10 días que están corriendo para reformular en función de las recomendaciones que tienen para enviarle nuevamente a la Asamblea Nacional. Y este documento es el documento financiero y político más importante que tiene las finanzas públicas del Ecuador. Para tratar este tema, hemos invitado a un distinguido amigo, doctor en economía, ex alto funcionario del Banco Mundial, ex gerente general del Banco Central del Ecuador hace algunos años antes de Correa, y sencillamente es el doctor Rodrigo Espinosa Bermeo. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros en este programa. Comencemos. Dinos la proforma presupuestaria que fue enviada al Congreso Nacional. ¿Qué nomás contiene? ¿Qué ves tú como ingresos? ¿Son razonables las estimaciones o no? ¿Cuáles son los supuestos que el gobierno hizo para elaborar la proforma en términos de estimación de ingresos, etcétera? Por favor, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, es un placer poder conversar contigo sobre estos aspectos que son muy importantes. Lo que me muestra la proforma muestra un déficit importante para el año. 3.665 millones de dólares, más o menos. Eso significa que vamos muy despacito en la política de arreglar el sector público, en lo que tiene que ver con el gobierno central. Otra cosa que llama la atención, mira, es el atraso que hay en información del sector público. Ahora estamos ya en diciembre y apenas tenemos información del sector público no financiero al mes de agosto. Ahora, el sector público financiero es el gobierno central, más municipios, consejos provinciales, empresas estatales. Así es. Y no hay suficiente información todavía, sino atrasada. Y otra cosa, otra información que tenemos es que el Fondo Monetario Internacional está conforme con los metas cuantitativas sobre el presupuesto del Estado para el mes de septiembre. O sea, el gobierno cubrió las metas cuantitativas del fondo hasta el mes de septiembre. Entonces, sí llama la atención cuando el sector público no financiero está presentando una situación que es bastante positiva al cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional, pero nosotros por lo general nos concentramos
en el presupuesto del gobierno central. Que es el documento más importante en las finanzas públicas. Bueno, sí, pero el sector público no financiero es muy importante. Claro, porque claro, mira, sí. Más o menos el superávit primario hasta agosto, según las cifras, es de alrededor de 4.000 millones. Pero Rodrigo, eso se está dando porque hay un desplome de la inversión pública. Un desplome, cuando hace años atrás la inversión pública era como cerca de 15.000 millones de dólares. Y este año no va a llegar ni a 6.000 millones. No, claro, pero estamos Eso es hablando de inversión pública del gobierno central. Estás hablando del gobierno central, que es donde se han presentado los ajustes. Claro. Pero cuando hablamos del sector público no financiero, sí hay una caída marcada de la inversión. Exacto, en las empresas estatales hay. Sí, pero lo que tú tienes es un superávit en el sector público no financiero. Un pequeño superávit de alrededor de 400 millones de dólares de enero a agosto del año pasado. Pero eso, Rodrigo, es por efecto que hay un superávit, por decirlo así, en una serie de entidades como las empresas estatales, una serie de empresas estatales que no han cumplido con metas de inversión y eso les permite tener una diferencia que permite contablemente decir que financian la parte deficitaria del gobierno central. Pues, así es. Entonces, en el sector público, en el gobierno central hay un déficit, que este déficit se disminuye cuando estamos hablando en relación al sector público no financiero, que nos presenta un superávit. Claro. Y el Fondo Monetario, lo que le interesa al Fondo Monetario es el sector público no financiero. Claro, claro. Y eso el fondo nos ha dicho, hasta septiembre ha cumplido el Ecuador las metas. Por eso nos van a dar la posibilidad de los 500 millones. 250 millones que era por las metas cuantitativas y los otros 250 millones que a las metas cuantitativas añadían la presentación de los proyectos de ley. La caja fiscal este mes de diciembre. Entonces, con seguridad, una vez que sea aprobado este proyecto de tributario, con seguridad el gobierno va a recibir los 500 millones. Pero sí se requiere, que haya más transparencia en lo que tiene relación con el sector público no financiero, porque está constituyendo muy importante el resto del sector. O sea, no debería haber tanto retraso en la información. En la información, Rodrigo. Sabiendo que, por ejemplo, el Banco Central tiene contabilizado y siempre le contabilizó máximo con un mes de atraso. Pero Rodrigo, en la proforma presentada por el gobierno, en la que la Asamblea le ha hecho una devolución. Así es. Y el gobierno tiene que presentar la nueva proforma, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las razones o cuáles son las observaciones y recomendaciones que hace la Asamblea al gobierno con respecto a la proforma que la devolvieron? Ahí, ¿qué es lo que está pasando? Ha habido falta de información del Ministerio de Finanzas a los asambleístas y que por eso, por falta de información en las estimaciones de ingresos o en lo que es gasto, etcétera, no están claros una serie de temas y por eso es que le devuelven. ¿Qué comentario puedes hacer? Bueno, en la misma discusión que el ministro de Finanzas tuvo con la Comisión Económica, la comisión esta que se encargó de revisar la parte tributaria, ya el ministro aceptó algunas cuestiones que los legisladores señalaban. Entonces, por ejemplo, lo que se hablaba que había un nuevo impuesto a la plusvalía al aumentar un... Pero eso lo eliminaron en el proyecto que se está discutiendo. Pero se mantenía en la proforma algunas cuestiones. Entonces fueron eliminando de la proforma y yo creo que no hay mayor discusión a pesar de esta devolución. Yo tengo la impresión de que inmediatamente va a aprobar el Congreso. El proyecto tributario. No, yo te digo, la proforma. La proforma. O sea, ¿no crees que vaya a haber cambios? No creo que vaya a haber cambios importantes. En la proforma original. No, ni en el otro proyecto. Ambos van a ser aprobados. Pero, por ejemplo, Rodrigo, uno de los temas que la Asamblea entiendo que
tiene dudas o le falta explicación es cuando el gobierno, al mandar la proforma, dice, yo voy a tener un ingreso a través de lo que se llama las concesiones de una serie de empresas estatales por 2.000 millones de dólares. Así es. Y entonces la Asamblea dice, esto no está claro. Pero la Asamblea, ¿qué es lo que dice? Un plan B. Ya. Presenten un plan B. Ya. No dice Por si nada acaso, más. Por si acaso eso no para sucede. evitar lo que han hecho este año. Este año pusieron en el presupuesto 1.000 millones y no ha entrado un centavo. No ha entrado un centavo. Entonces, muy bien, porque si es que no consiguen nada de eso, el déficit en vez de 3.665 millones que son propone, 2.000 millones sería 2.000 más. millones más, ¿verdad? Así es. Pero yo digo, ahí tú tienes algunos temas que yo sí creo que eso es posible, ¿no? Por ejemplo, tú tienes Sacha, el campo petrolero, que produce creo que 72.000 barriles diarios en este momento, ¿sí? Entonces, en un momento dado parecería que ya están listos para decirle, a ver, empresas grandes, no cualquier empresa, ¿no? Sino empresas importantes que entiendo que están interesadas en recibir ese campo para la administración, y ahí a lo mejor pueden sacar pues cerca de 2.000 millones de dólares. Ahí hay un caso concreto, yo digo, que estuviera cerca. En términos de CNT ya es más complicado, porque si fuera cierto lo que dicen, que CNT no tiene balances auditados y confiables, nadie va a querer venir a tomar esa firma, llegar a un acuerdo, porque dicen, oiga, primero quiero la auditoría financiera, etcétera, de lo que pasa pues en CNT para poder saber si me hago cargo y yo le doy a usted, gobierno, tanta plata por lo que usted me está proponiendo. Sí, así es. Ahí sí, pues, ¿no? Pues hay otro, por ejemplo, Banco del Pichincha. Entiendo que ya hay una nueva valoración. Banco del Pacífico, perdón. Banco del Pacífico, que es banco estatal porque eso pertenece al gobierno nacional. Pero se dice que ya la nueva valoración sobre ese banco ya está lista y que por lo tanto estaría pues un proceso de un momento dado, en un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, de poderse vender. Y ahí le entra pues un activo del gobierno, pero le entra pues una cantidad importante de varios cientos de millones de dólares. Eso también es una cosa que estaría próximo. Entonces la pregunta es, ¿por qué en ese tema concreto de los 2.000 millones que están en la proforma, Rodrigo, por qué el gobierno, por qué el ministerio no ha tenido la suficiente claridad con los asambleístas para que no duden? Mira, yo creo que la venta del Banco del Pacífico está sobredimensionada. El valor sobredimensionado. Porque, mira, la legislación ecuatoriana permite un tratamiento igual que un banco nacional a un banco extranjero, ¿no? Tiene las mismas obligaciones que tiene un banco nacional. Claro. Sin embargo, no hemos visto que haya interés de entrar al país un banco extranjero. No ha habido. Todo lo contrario a lo que en los últimos años he visto es una desinversión en el sector financiero. Lo que tú crees es que no habrá realmente bancos de mucho prestigio y mucha solvencia en el mundo que les interese comprar ese banco. No, porque la legislación bancaria en el país es muy restrictiva. Tiene un montón de regulaciones que impiden que tú te puedas mover eficientemente. Entonces hay ese problema. El asunto de la regulación bancaria es una de las más atrasadas. Mira que ni siquiera se tiene en base a Basilea III las regulaciones, ¿no? Y la supervisión. Entonces es extremadamente atrasada. Entonces, a cada rato primero tienes, por ejemplo, lo que no hay en otros países, una política de techos de tasas de interés. Tienes una política de que las comisiones tienen techos. Y eso se va modificando de acuerdo al criterio que tiene un grupo que en la época de Correa demostró que era ineficiente. Entonces, eso de obligar a que un porcentaje de la liquidez se mantenga en el país, entonces no se da libertad al banco para que maneje los riesgos de conformidad, maneje el banco de conformidad con riesgos. Entonces, eso impide la presencia de banca extranjera. Entonces, yo no creo, que vengan acá a adquirir el banco aquí en el país. Pero Rodrigo, entonces, esa estimación de los 2.000 millones que están en la proforma para el año que viene,
¿Tú crees que es realista o no es realista? Digamos, en el campo petrolero yo no conozco, pero es mucho más, hay más libertad, digamos, de tu administrar. En un negocio seguramente de energía eléctrica también, pero en la parte bancaria te digo yo que hay mucha restricción a la dirección, al manejo de la institución financiera. Por eso yo no creo que se vaya a vender. Por eso es el motivo, mira, de que las acciones de los bancos en el mercado nacional, aquí en el Ecuador, son bien bajas. Son bien bajas a pesar de la rentabilidad que tiene. A pesar de la rentabilidad. Buena rentabilidad de los bancos. Sí, a pesar de eso. ¿Por qué? Porque simplemente hay muchas restricciones en el funcionamiento del sector financiero. Por ejemplo, eso de que te dicen es prohibido que vos puedas distribuir utilidades. Y a todos los bancos les prohíben distribuir utilidades, sin tomar en cuenta que unos bancos están manejando eficientemente y que podrían distribuir utilidades. Entonces, ese tipo de medidas obligan, por ejemplo, a que en el Ecuador el aumento de capital no sea en efectivo. El Ecuador aquí se aumenta el capital solamente de reservas. Hay muchos bancos que están capitalizando las utilidades no distribuidas. Eso es lo que han hecho. Y no están aumentando capital. O sea, porque enfrentan estas restricciones y cambios en la política que se presentan a cada rato. Ahora, entonces, yo veo eso complicado. Ahora, Rodrigo, el otro tema en la estimación de ingresos que está en el presupuesto. El Ministerio de Finanzas y supongo que el organismo de planificación hicieron ciertos supuestos, ¿no? Ciertos supuestos en cuanto al crecimiento de la economía, en cuanto a inflación, etc. Y esos son supuestos necesarios para hacer ciertos cálculos en la proforma, como por ejemplo lo que se va a recaudar de impuestos el año que viene, ¿verdad? Si impuesto a la renta, el impuesto IVA, el ICE, los impuestos a la importación, etcétera. ¿Tú crees que el Ministerio de Finanzas es razonable en esas estimaciones? Pregunto. No creo. ¿No habrá una sobreestimación de ingresos? Yo creo que hay una sobreestimación de ingresos. Porque mira, hay una recesión en la economía. Claro. Estamos, lo que yo digo, un estancamiento secular. Eso significa que cada vez vamos a tener dificultad en tener los tributos que tuvimos en el pasado. Eso significa que no se podrá aumentar las recaudaciones porque la economía no crece. Claro, tenemos una economía en el Ecuador, es algo raro, ¿no? Tienes una política fiscal restrictiva y tienes una política monetaria restrictiva. Entonces los dos impactan sobre los tributos. Claro, ¿no? claro. Entonces yo veo difícil, bien difícil. Por eso es necesario que los ajustes que se hagan sean ajustes más rápidos, ¿no? Lo que estábamos hablando de los subsidios y el número de medidas, todos esos ajustes tienen que hacerle más rápido. Pero lo que pasa, Rodrigo, es que parece ser que el gobierno está medio asustado con lo que pasa en octubre y siguen estudiando la focalización, y resulta que no van a terminar o crearán un pequeño monstruo que hay que ver cuán feo es el monstruo de la focalización, porque están asustados por lo que pasó en octubre. Entonces, si no hay un aumento del precio de los combustibles, focalizando a través de una u otra forma, ¿tú crees que en todo caso el déficit fiscal el próximo año va a ser mucho mayor de lo que este año va a haber? Pregunto, en el presupuesto general del Estado, ¿cómo le ves tú ahí? Difícil, o sea, no se va, yo no hay más que hablar de déficit, yo te hablo, el desequilibrio fiscal no se corregiría. Entonces eso significa en que el próximo año se va a presentar va a continuar la restricción fiscal, la política fiscal restringida, y no se ve un panorama claro para que la política monetaria sea expansiva. La política monetaria puede ser expansiva Mira, César, si es que, por ejemplo, se decide que la tasa de interés baje, eso generará una expansión económica, ¿no? Pero ves que eso no sucede, ¿no? Si hay un temor de tomar medidas sobre tasas de interés. Y otra cuestión, mira, el encaje
el encaje se les permite mantener en un sinnúmero de papeles y no actúan para una política de encaje que te permita a vos incrementar reservas. Creen que el aumentar o bajar el encaje no modifica las reservas, y sí modifica las reservas. Entonces, lo que te digo yo es, estamos enfrentando una política monetaria restrictiva, el Banco Central no puede conceder crédito al gobierno, tiene que cobrar. Claro. ¿Qué es el cobro? Es restricción. Claro. El Banco Central no puede cobrar, no puede conceder crédito a la banca pública, tiene que cobrar. Claro. Entonces no hay ninguna medida de expansión monetaria. La política monetaria está por ABC razones. Y el gasto público no puede aumentar tampoco, porque se está reduciendo. Entonces enfrentas la economía, ¿cómo vas a crecer tú? Claro. Si tienes una economía que la política fiscal y la monetaria son restrictivas. Y otro aspecto, tus estimaciones, tus expectativas de que la economía cambie, no se presentan positivas. Tú vas y conversas con los productores aquí en el país, con los vendedores. Por ejemplo, ahora se ha dicho que este Viernes Negro no ha generado las ventas que se esperaban. ¿Por qué? Porque la gente está con problemas. Hay un estancamiento secular, que digo yo. Entonces todo eso afecta e impide que haya un crecimiento en el futuro. Ahora, Rodrigo, en la estimación de egresos en la proforma enviada a la Asamblea Nacional, hay algunas personas que creen que hay una subestimación de gastos en los intereses, que los intereses que hay que pagar por deuda pública interna y externa, el año que viene, el Ministerio de Finanzas, el gobierno, ha hecho una subestimación, que el pago de interés el año que viene va a ser un poco mayor de lo que está en la proforma. Eso es lo que algunas personas creen. ¿Tú cómo le ves esa parte? Mira, el gobierno de los Estados Unidos viene discutiendo desde hace algún tiempo la necesidad del Federal Reserve de subir la tasa de interés. Dice, la economía está bien, tenemos que subir. Pero el presidente actual de los Estados Unidos no le conviene políticamente. Pero el presidente está negando que baje la tasa de interés. Que baje la tasa, y el Banco de la Reserva Federal no adopta los criterios del presidente. A lo mejor continúa el Federal Reserve actuando técnicamente y produce un aumento de la tasa. Y eso le impacta tremendamente al Ecuador. Al Ecuador, claro. Entonces, pero fíjate, ahora a propósito de lo que tú dices, fíjate, debido a lo que pasó con el primer proyecto de crecimiento económico que la Asamblea decidió archivarlo, los mercados se alteraron y un índice hay, de los varios, que se trepó a más de 1,000 y pico puntos. 1,400. Coméntame sobre eso más o menos, porque está relacionado con la tasa de interés que tú mencionabas, si sube la tasa de interés en Estados Unidos. Y tú le agregas esto, entonces si mañana el gobierno actual, se le ocurriera, no digo diciembre, pon enero, se me ocurre por decir, quiere emitir $2,000 millones en bonos del Estado, contrata un banco de inversión para que le coloque en Nueva York, en Suiza, lo que sea, los 2,000 millones a 5 años plazo, etcétera. ¿Qué tasa de interés, tal como están las cosas, van a pedirle los mercados internacionales al Ecuador en esos bonos? Tremendamente alta. Hay un pesimismo en el mercado. ¿Qué significa tremendamente alta, Rodrigo? Sobre el 14%. Padre mía. Ahora, mira, en el mercado de Nueva York, que es el mercado fundamental, el riesgo país, sale del mercado de Nueva York. El mercado de Nueva York está dudando, ahora sí está dudando de la capacidad del manejo del sector de la finanza pública, de las finanzas públicas. Porque, ¿por qué fue ese crecimiento tan desmedido? Claro que hubo un problema, pero ellos seguramente dicen, se presentó mal el proyecto, ¿no? Y ahora hay un cambio en la presentación del proyecto y ya puede salir aprobado una parte tributaria. Pero uno de los aspectos que muchos economistas señalamos que es muy importante, que es la parte laboral, no hay nada. No hay nada, de acuerdo. No hay nada, mira. Y parece ser que no va a haber nada en el futuro en este gobierno. Parece ser. Sería gravísimo. Grave, sí. Porque nos estamos olvidando de los 5 millones de ecuatorianos que están sin empleo, de acuerdo, ya, Rodrigo. Estimados amigos,
Hemos escuchado al doctor Espinosa sobre este tema, ¿no? Y ahí se saca la conclusión que lamentablemente el Ministerio de Finanzas no ha tenido la fortaleza, la profesionalización para dar suficiente información sobre una serie de ítems, tanto en ingresos como en gastos de la proforma presupuestaria para el año 2020. Y eso es lo que ha hecho dudar a los asambleístas en términos de la razonabilidad de las cifras que están en el presupuesto. Un presupuesto es cosas que pueden pasar el día de mañana y hay una serie de supuestos, etcétera. Pero ahí, lamentablemente, el Ministerio de Finanzas ha fallado en explicar detenida y detalladamente cada uno de los elementos de la estimación, tanto en ingresos como en gastos. Y hemos visto aquí que aparentemente parece ser que hay una sobreestimación de ingresos de un monto importante y luego hay una subestimación de ingresos, por ejemplo, en lo que es intereses. Eso significaría, si es que el propio gobierno quiere corregir eso, que el déficit programado para el año que viene no será lo que presentó el gobierno de 3.665 millones de dólares, sino significará ser un monto mayor. Y eso implica que el gobierno tendrá que endeudarse mucho más al futuro. Y ahí hay que tener cuidado, porque como está el riesgo país, como decía el doctor Espinosa, el mercado dice, tiene que colocar mañana bonos a 14% por lo menos, y eso sería una monstruosidad. Entonces el gobierno tiene que medir muy detenidamente, sencillamente lo que va a hacer en materia de política fiscal el año que viene para evitar que la nueva deuda pública externa pueda, digamos, tener tasas de interés totalmente inconvenientes por el nivel alto. Amigos y amigas, volveremos con ustedes la próxima semana. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.